GF Norona oficial. Permítame un segundo porque no ha prendido la luz. Ahí está. Ahora sí. ¿Cómo están? GF Norona oficial en YouTube y Fernández Norona en Facebook. Ahí está. Oye, a ver si no se cae. Ahí está. Entré tarde, una disculpa. Estaba yo en la necia que iba a la Venustiano Carranza, porque era la calle Aluminio, y resulta que todavía hay una parte que es Venustiano Carranza. Yo pensé que era por acá, por la Morelos, y no, era todavía en Delegación Cuauhtémoc. Estuvo bien la reunión, compañeros y compañeras de Morena, del movimiento. Yo no había comido, no, era a las 3 fue la cita, llegué tarde, el tráfico, Reforma para agarrar Calzada de Guadalupe estaba imposible. No les hago la historia larga. Hay unas carnitas en la Morelos buenísimas que se llama Chabelo. Son tan buenas que dijimos a lo mejor ya no hay. Llegamos a las 5 de la tarde ahí, dije como rápido y voy aquí al centro histórico a transmitir la videocharla. Llegamos, tenían bastante... Ay, ¿dónde puse mis lentes? Aquí están. Bastantes carnitas todavía, yo creo que van para largo. Y ya saben cómo son algunos trabajadores de cretinos. Ni perdón ni olvido, cárcel a los vendepatrias, próximo presidente Benjamino, como siempre, constante y tenaz en el reclamo, en el respaldo y en su generosidad. Muchísimas gracias. Entonces uno de estos histéricos que están convencidos que con el cubrebocas se protegen, su cubrebocas, pues si voy a comer, estaba a un paso de la mesa, pues es un lugar no muy grande. Muchos luchadores han ido ahí, tienen fotos de muchos luchadores, son muy buenas las carnitas, la verdad. Al margen de que sea un imbécil el que está en la puerta. Entonces le dije, pues voy a comer. Y además ya lo que quería era entrar a lavarme las manos, entrar al baño, comerme un par de tacos, 3 y vámonos. Allá afuera venden cubrebocas. Le dije, pues sí voy a comer, no necesito un cubrebocas para comer. Es el colmo, sé que los han presionado, que tienen obligación, pero por favor, o sea, como si sus ventas estuvieran bollantes. Es sábado, el local no estaba lleno, mucha gente pide para llevar. Entonces de repente le dije a Mónica, pues hay que pedir para llevar, pero le dije, no, es darles la razón a estos cretinos. Entonces llegamos aquí a Yoli, que hace mucho que no, yo ahí no como, regularmente desayuno un huevito con salsa, es muy económico, un lugar muy económico. Entonces pues ahí comemos. Y hoy tenían puros antojitos, ¿no? Yo creo que era un guisadito. Tenían hamburguesa, pues no, tacos dorados, tampoco quería. Torta de queso, yo pensé que era torta en pan y resulta que era una torta con nopalitos, entonces esa me hubiera echado yo. Entonces ya se quedaron ahí. Mónica, Aura y Raúl comiendo, yo me vine para acá, para la casa, con hambre, dije, no, pues ya valió madre. Pero aquí abajo, el Milagritos, unas chapatas que francamente buenas. Entonces me acordé, dije, pues esa. Entonces me eché una chapatita ahorita antes de empezar la charla, que ya tenía bastante hambre. Estoy valorando qué hacer, si irme a Zitácuaro. Voy a Ciudad Hidalgo mañana a las 11 de la mañana. Estaba viendo, antes de entrar con ustedes, los hoteles ahí. Se ven así. No es tanto un asunto de mamonería, sino también las cosas de seguridad, que son pocas las medidas de seguridad que yo tomo. Y una de ellas es no llegar a hoteles así muy abandonados de la mano de Dios, porque luego, digo, si te quieren fastidiar donde sea, pero ¿para qué les facilitas, no? La tarea. Entonces ahorita terminando la videocharla resolveremos, todo el mundo ya está preparado para irse a Zitácuaro. Yo estoy teniendo dudas, porque más como no comí bien, podría comer algo en el camino. Pero más que eso es a ver, ahorita echen una ojeada ahí a los hoteles, ¿no? Sí. A ver qué ven.
me vine de Pueblo Quieto hoy, no fui a la montaña, me dio pesar, pero dormí más, dormí bastante, me dio pesar antes que se me olvide. Así se llaman las memorias de Alí Rodríguez, un extraordinario revolucionario venezolano que fue parte de la Revolución Bolivariana, fue director de PDVSA, ministro de Relaciones Exteriores, ministro de Energía, un tipazo, un hombre que participó en la guerrilla en Venezuela. Me acordé ahorita, antes que se me olvide, me las regaló dedicadas, ya murió en Cuba. Hoy me encontré a un compañero del Messi de Iztapalapa, ahí en la reunión ahorita de Cuauhtémoc, en Aluminio, y me comentó, yo no sabía, que lleva 2 semanas Alfredo Hernández Raigosa, amigo, compañero de lucha, un hombre de primera de Iztapalapa. Él me abrió la puerta para ir a Iztapalapa, él me llevó con quien era entonces su mujer, que me fue ahorita su nombre, no es mala intención. Va a ser una buena compañera. Luego, pues ahí se descompusieron en la... porque llegó a delegada, ella perdió en 2018. Le hicieron fraude a Clara Brugada en 2015. Y pues siguen teniendo su fuerza, ganaron un diputado mayoría y un local. Por descuido nuestro, si hubiéramos sido aliados no hubieran ganado. Se me fue el nombre de ella. Ellos me invitaron, pero sobre todo Hernández Raigosa. Fuimos a los 5 distritos en asambleas en todo Iztapalapa, justo en el marco de la reforma energética de Peña. ¿O fue la de Calderón? Quizás la de Calderón. La de Calderón, claro, porque fue antes de que yo fuera diputado la primera vez. La de Calderón, estamos hablando de 2008. Ahí hice un recorrido con ellos por todo Iztapalapa y luego yo regresé como candidato a diputado. Y la verdad es que Hernández Raigosa es muy buen compañero, pero era muy institucional, por más críticas que le hagan, y apoyaba a los candidatos del PRD. No me apoyó hasta que finalmente las cosas se modificaron por la imposición de la mujer del cacique René Arce. Era su pareja, bueno, se me están olvidando los nombres de las parejas, y la dejaron en la boleta. Y entonces ahí el compañero presidente, perdón, no estoy haciendo mucho ruido, pero echaron las almohadas allá atrás. No, aquí están. Bueno, ya. No me fijé que estaban aquí atrás. Y me dio ahorita frío y además sentí incomodidad. Ustedes disculparán el crujido de la silla, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es de madera. Muy bien. Está enfermo, le dio el bicho. Me comentaban que la primera semana fue muy dura, está intubado, está hospitalizado, no le dio leve a él, y es que él tiene problemas de diabetes e hipertensión. Eso pues complica las cosas, y eso que él se cuida mucho, hace deporte, le ha metido al ciclismo, se mantenía en muy buena forma, pero pues es terrible el bicho más cuando estás frágil, vulnerable, y le pasó ahí. Claudia Sheinbaum es parte de su equipo, Hernández Raigosa está en el gobierno está creo que en la Secretaría de Vialidad, él no como titular dentro de la Secretaría, y Claudia es muy buena compañera, Claudia Sheinbaum, y ayudó ahí para que lo ubicaran en un hospital público, obvio, en un espacio ahí, creo que está en nutrición, que habían estado haciendo ellos prueba con un medicamento muy caro. Se lo recomendaron a Reginaldo, muy caro, y yo creo que se ha ido asentando el tratamiento, aunque en esta etapa no está pegando con virulencia, pues hay gente, es el caso de Hernández Raigosa, a quien se le complica. Por cierto, hoy una nota
de varios países de Europa ya bajando la histeria, retirando el uso de cubrebocas obligatorio en los espacios públicos. Imagínense, países que tenían esta condición ya están en franco repliegue, se le está resquebrajando ese, como hemos comentado, ese edificio. Hoy una nota que compartí de varios países ya. Algunos se mantienen como Austria, bueno, Austria está en una condición pavorosa, está renaciendo ahí el nazismo, andan queriendo hacer obligatoria la vacuna. Antonio González, muchas gracias por tu cooperación. Arcadio Barrón, no lo vi, pero exacto, Arcadio Barrón y López, porque muchísimas gracias, como siempre, por tu comentario y por tu generosa cooperación, porque más él coopera una cantidad que es un número no cerrado y entonces se distingue también, además de por ser constante su cooperación, por la cantidad. Pues vamos al tema que hoy nos ocupa. Hoy es 5 de febrero, 1917, es 105 aniversario de la Constitución surgida de la Revolución. Se dice fácil. Estoy leyendo un libro, no me acuerdo el título y se quedó en el... Digo, no pasa nada, mañana se los comparto, sobre la Guerra Civil Española. Viaje a la aldea del crimen o algo así se llama, algo así. Razo, muchas gracias por tu cooperación. Es terrible, terrible, porque pasa de la monarquía a la República Española y pueblos de Andalucía, Medina Sidonia se llama, en una pobreza brutal. Es extraordinario el escritor, el periodista. Son unas escenas brutales de pobreza. Tienen que leerlo, no voy ni a la mitad y les digo ya que tienen que leerlo. Es un libro verdaderamente fuerte. Y entonces se arma el pueblo, están muriéndose de hambre, literal. Porque más pusieron una ley absurda que no puedes ir de un pueblo a otro a trabajar, solo en tu pueblo, en su pueblo no hay nada. Está en una situación dramática y entonces deciden tomar las armas y la respuesta es una represión brutal, misericordia terrible de la República. Hay quien dice, yo sostengo con el propio que hizo el prólogo a este libro, que se ha ese hecho sobredimensionado y que no es la causa, pero sí la derecha la utilizó en España para generar las condiciones del golpe de Estado. Son unos hipócritas y entonces, según preocupados de la represión, y luego fue con Franco, una represión al millón más monstruosa. Pero así son de hipócritas la derecha. En México, nosotros, con el porfiriato, que hay todavía quienes lo defienden, imagínense si hay gente que le da miedo alzar la voz para defender sus derechos laborales porque teme que lo corran. Hay gente que le da miedo. Bueno, ayer comentaba una mujer que se vacunó porque no le querían admitir a la hija en la escuela pública. Si la mamá no está vacunada, ¿qué tiene que ver una cosa con otra? Verdaderamente ridículo. Hay atropellos sin fin. Y hay gente que no alza la voz, que se aguanta, que tolera el atropello. Bueno, alcaldes pedorros en la actualidad, pleno siglo XXI, o alcaldesas que también hay, que roban, que maltratan a la gente, que abusan del poder y la gente se aguanta por temor. Imagínate en qué situación debes estar para que tú decidas tomar las armas y jugarte la vida para acabar con esa situación o que acaben con tu vida. Eso es lo que hace ahí un puñado de hombres y la respuesta es brutal, y eso es lo que hizo al inicio un puñado de hombres y luego el pueblo entero en México en 1910. Estaba recordando yo algo que he compartido con ustedes reiteradamente, porque dicen que no había ideólogo de la revolución. El ideólogo se llama Ricardo Flores Magón. Y el programa de la revolución es el del Partido Liberal Mexicano, que se publicó en 1906. Y que son lo que ahí plantea, en esencia, el Partido Liberal,
encabezado por Ricardo Flores Magón, los pilares de la reforma que hicieron a la Constitución de 1857 en 1917 los revolucionarios, en una asamblea revolucionaria, victoriosa del constitucionalismo de Carranza, porque hay que recordar que primero hubo la Convención Nacional Revolucionaria en 1915, donde no eran diputados, sino eran delegados que fueron elegidos por sus ejércitos para hacer una convención, que es la Convención de Aguascalientes, que empezó en la Ciudad de México con Carranza, jefe del Poder Ejecutivo, pero era el encargado. Y ahí se debatió muy duro. Vito Alessio Robles tiene un extraordinario libro, porque él fue secretario de la convención y narra toda la convención. Porrúa creo que lo editó. Es imprescindible, es un libro que deben leer. Buenísimo, sobre la Convención Nacional de Aguascalientes, que empezó, insisto, en el DF, y planteando los revolucionarios que había presión de Carranza, se fueron a Aguascalientes. Y ahí decidieron retirarle el mando de la División del Norte a Villa y retirar del Ejecutivo a Carranza, que eran los dos que estaban disputando la presidencia y que estaban tensando a las fuerzas revolucionarias. Al final, el gobierno de la convención, que designó a Eulalio Rodríguez como presidente provisional, pues no prosperó, se murió políticamente hablando, y se enfrentó Villa y Carranza. Carranza, él no era un militar, entonces su brazo armado fue Obregón, y Obregón derrotó a las fuerzas villistas y le dio el triunfo militar y político finalmente al constitucionalismo. Entonces Carranza llegó a la presidencia y convocó a una asamblea constituyente que, sin embargo, no planteaba un nuevo marco constitucional, ni lo hizo. Pero no solo eso, sino que planteaba reformas muy menores. El paquete de reformas, fíjense, yo no he revisado, pero todos los historiadores han sostenido que era un paquete muy menor. Y hubo un grupo de diputados, Ramsés Parra, pásate al verde para que seas diputado presidente. No es necesario. Y ya a estas alturas no estoy pensando. Yo, el siguiente año le corresponde legítimamente a Acción Nacional la presidencia de la Cámara, y el último año podría hacerse una reconformación de las fuerzas de la coalición y podríamos tener la presidencia de la Cámara, pero el tercer año yo ya estaré disputando la candidatura del movimiento a la presidencia de la República. Entonces pero además no estoy en esa lógica. Entonces les decía yo, un grupo de diputados donde sobresalió Mújica, eran 4 o 5, muy radicales, era la raíz, fueron el motor para hacer las 4 modificaciones, 4 pilares que hasta yo incluido pensaba que era una nueva constitución, la del 17, pero no, fue una reforma a la gran Constitución Liberal de 1857 que había quedado en deuda. Se los dijo Ponciano Arriaga. Hay un voto particular de Ponciano Arriaga, presidente del Constituyente de 1856-57, donde él proponía el reparto agrario, que es lo mismo por lo que se levantan estos campesinos de Medina Sidonia en Andalucía, muy cerca de Cádiz, en el sur de España. Están muriéndose de hambre y hay 33,000 hectáreas de tierra cultivable acaparada por los terratenientes que ni las hacen producir, ni las permiten trabajar, ni nada, y la gente muriéndose de hambre. Terrible, un tragedión ahí. Entonces aquí en México pasó lo mismo. Ponciano Arriaga les advirtió, les alertó de que si no se hacía el reparto agrario, no estaban resolviendo el problema de fondo, porque la mayoría de los liberales se inclinaban con que con migración de europeos a México y con la separación de la Iglesia y el Estado eran las condiciones fundamentales para impulsar el desarrollo económico del país.
y los bienes del clero acabaron en agua de borrajas, aunque fueron finalmente vendidos, no generaron los recursos que se pensaba, acabaron siendo malbaratados y destruidos. Y la migración tampoco nunca se logró como se esperaba. El país de América, además de Estados Unidos, que más migración europea tuvo y que fue muy importante, pero ahí había un prejuicio racial pensando que nuestro pueblo no era capaz de salir adelante por sí mismo. Lo mismo que los conservadores pensaron de nuestro gobierno, había ese prejuicio con el pueblo para salir económicamente adelante, para ser un país desarrollado. Se apostaba a la migración, todos los países de América Latina apostaron, y el único que consolidó una migración muy poderosa, que es prácticamente un país de migrantes igual que Estados Unidos, es Argentina. Y Argentina tuvo su momento de gloria no por la migración, sino porque es un país enorme, con tierra muy fértil, y el trigo y el ganado, la carne se convirtieron en la gran riqueza del pueblo argentino. Buenos Aires se nota, es una gran dama venida menos, lo he comentado con ustedes, su metro es de 1909, por ahí, 1909. Quizás es el primero de América Latina. Y Buenos Aires es una ciudad majestuosa, pero es como la Roma afrancesada, pero a lo cabrón, con unas mansiones. La de Obregón es pedorra, ahí en Álvaro Obregón, lo que es la Casa Lam, que es muy bella, comparados con algunas mansiones que hay en Buenos Aires de esa época. Fueron muy, muy ricos. Llamaban el granero del mundo, en realidad el granero de Europa. México no tuvo desarrollo económico paradójicamente hasta el Porfiriato, porque fue el Porfiriato el que logró la pacificación del país. Juárez murió inclusive con varios intentos de golpe de Estado del propio Porfirio Díaz. Sebastián Lerdo de Tejada logró sacar su primer periodo tranquilo como civil, pero su reelección no prosperó. Ganó, pero no se la reconocieron, se dividió el propio grupo liberal. Porfirio Díaz era parte del grupo liberal, pero era la parte militar, pero el grupo civil, el que era presidente de la Corte, se dividió ahí con Sebastián Lerdo Tejada y le abrieron la puerta a la llegada de Porfirio Díaz, que tuvo un primer buen periodo, que fue de estabilidad, de legalidad, no reelección era el lema, y que acabó con la dictadura de 30 y tantos años, que obligó al pueblo a levantarse, porque Porfirio Díaz abrió al país, al capital extranjero, con puño de hierro, pacificó a sangre y fuego el país, se convirtió en dictador y trajo la paz de los sepulcros y el desarrollo económico para unos cuantos, con el pueblo brutalmente empobrecido, analfabeta, en condiciones de esclavitud, o sea, el trabajo en las haciendas era esclavo, y las persecuciones a los yaquis o a los mayas fueron monstruosas. La leyenda negra del Porfiriato no es leyenda negra, acreditado con mucha bibliografía. Pero bueno, el elemento más claro es el levantamiento armado del pueblo de México. Para que un pueblo tome las armas y haga una revolución, se necesita realmente llevarlo a límites intolerables. Y entonces, producto de esa revolución que empezó en 1910 y que Ricardo Flores Magón un día antes hoy lo recordaba en el periódico Regeneración el 19 de noviembre de 1910, porque él también convocó esa revolución, les dijo: mexicanos, mañana tomaremos las armas y vamos a deponer al tirano, vamos a vencer. Pero no nos conformemos con quitar a Porfirio Díaz y a poner a otro en su lugar, en este caso a Madero, sino cambiemos el sistema económico, porque si no cambiamos el sistema económico no cambiamos nada. Vamos a seguir sujetos de la explotación. Y eso fue lo que pasó, se avanzó muchísimo, porque sería absurdo, necio decir que la Revolución Mexicana no hizo grandes cambios. De hecho, la Constitución de 1917 fue reconocida como la primer constitución de la humanidad en incluir derechos sociales, y estaban plasmados en esos 4 pilares. El artículo 3 de la educación pública, nada de educación privada, solo educación pública, laica,
y gratuita. El 27, que recuperaba la riqueza del subsuelo para nuestro pueblo, minerales, agua, petróleo, que Porfirio Díaz había regalado al capital extranjero, regalado, que no pagaban ni impuestos, como están ahora, que no quieren pagar el uso de la energía eléctrica, el gran capital. Igual, en el porfiriato no pagaban nada, les regaló el petróleo, les dijo, ahí está, tómenlo, exploten, hagan lo que quieran, es suyo. No pagaban ni impuestos, nada. Madero, cuando triunfó la revolución, planteó que pagaran 10 centavos por tonelada de petróleo exportada, 10 centavos de peso, y eso fue uno de los factores fundamentales para que se organizara el golpe de Estado que lo tiró y le costó la vida. Las empresas petroleras nunca reconocieron el artículo 27 que devolvía la riqueza de nuestro petróleo al pueblo de México, y tuvieron que pasar 21 años hasta que llegó el general Lázaro Cárdenas y en 1938 expropió el petróleo frente a la arrogancia de las empresas extranjeras que se negaban a pagar un aumento salarial que era perfectamente razonable y posible, y que ellas decían que quebrarían y que no podían hacerlo. Así como están diciendo ahora en la reforma eléctrica, que es una barbaridad, que se van a ausentar los capitales, que no es posible, que se está generando desconfianza. Alfredo Flores, muchas gracias por tu cooperación. Y cuando las empresas extranjeras, después de haber sido muy insolentes con el general Lázaro Cárdenas, fueron a decirle, no, sí, cuando supieron que iba a expropiar, fueron a decir, no, ya hicimos cuentas, los mandó por un tubo y expropió. 21 años tuvieron que pasar para que el artículo 27 valiera. El reparto agrario sí se hizo, y hubo siempre presidentes más conservadores, porque la revolución, pues hay de todo, no todos son de izquierda, hay conservadores también en los procesos revolucionarios. Hubo presidentes, Calle se fue haciendo cada vez más conservador hasta que se oponía a los repartos agrarios, pero desde el propio proceso revolucionario Carranza mismo no era muy simpatizante del reparto agrario. Bueno, pues de hecho emboscó a Zapata y lo asesinaron durante el gobierno de Carranza, que seguía exigiendo el reparto de tierras y el reconocimiento de las tierras del pueblo de Morelos, que había sido despojado. El 123 de los derechos de los trabajadores, que aunque quedó plasmado desde 1917, fue hasta 1931, para que vean cómo son los procesos. Hasta 1931 que se hizo la Ley Federal del Trabajo, en el gobierno de Portes Gil, si mal no recuerdo. Y el artículo 130 del Estado laico, de la separación de la Iglesia y el Estado, que generó inclusive la prohibición de los sacerdotes de participar en política, y que lo han hecho siempre de manera soterrada, y que a partir de que Carlos Salinas de Gortari se robó la presidencia, igual que el comandante Borolas, pero él en 1988 le abrió a la participación política al clero otra vez con mucha fuerza. Ahí Pablo Gómez, inclusive nuestro compañero, hoy titular de la UIF, era muy insistente. Ahí estaba perdido Pablo, pues todos cometemos errores. Pablo insistía en que los sacerdotes y la jerarquía católica participaran abiertamente en política. Pues eso es un error, porque no se debe mezclar la religión con la política, porque el Estado laico garantiza justo que es un Estado sin ningún asunto confesional, y porque se usa perversamente la religión en la participación política. Aquí el pueblo de México no se hace bolas con el asunto, pero gente como Onésimo Cepeda, que murió esta semana, obispo de Ecatepec, desde el púlpito lo utilizaba políticamente, o el cardenal Rivera, que fue toda la época de su responsabilidad como arzobispo primado de México, fue terrible. Pues hacía conferencias de prensa, hacía de su misa de los domingos un posicionamiento político permanente, y al final, o sea, una rueda de prensa dentro de la catedral con los feligreses todavía ahí presentes, pues que era una violación flagrante al Estado laico. Hay quienes creen que ese es un asunto menor. En la tribuna mandan bendiciones e invocaciones divinas, pero es un asunto que en México ha generado guerras.
Todo el siglo XIX, buena parte de las guerras civiles tuvieron que ver, y los golpes de Estado, con el poder político de la Iglesia. Y todavía a principios del siglo XX, esto ya se dio la rebelión cristera. Entonces eran 4 decisiones muy importantes del constituyente del 17, que es una asamblea del pueblo que decide sentar las bases revolucionarias del pueblo de México para el siglo XX. A nuestra revolución sin violencia le hace falta esa Asamblea Nacional Constituyente. A mí pues tú te puedes sentir orgulloso de que se diga que la pasada legislatura, 64ª legislatura, fue el constituyente de la Cuarta Transformación y de esta revolución sin violencia, y el propio compañero presidente sostiene de manera reiterada que los cambios fundamentales ya se hicieron. Yo creo que en eso se equivoca. Yo creo que los cambios fundamentales están por realizarse. Es necesario profundizar esta revolución sin violencia, y para ello tenemos que recuperar todo lo que es del pueblo. Y eso solo se puede realizar, me parece. Bueno, pues siempre hay varias maneras, pero me parece que la mejor es la Asamblea Nacional Constituyente. José Pérez, mis respetos, como sabe, con B grande, de historia, futuro precedente, pusiste los presidentes por eso te puso, a lo mejor fue el autocorrector que puso precedente en vez de presidente con S, precedente con C, como está escrito. ¿Me regalan agüita, por favor? Que ya se me acabó. Aquí está. Aquí está mi vaso. Entonces, es necesario hacer la Asamblea Nacional Constituyente, que una Asamblea del Pueblo elegida ex profeso para eso, inclusive sin la participación de los partidos, ahí yo podría conceder en esa parte despolitizadora, porque los partidos son parte fundamental de la actividad política, pero podemos ser una Asamblea del Pueblo, elecciones libre, o sea, abierta, sin órganos partidarios respaldando candidaturas, donde se eligiera a representantes del pueblo para discutir una nueva constitución, ya sea como fue en 1917, una reforma a la Constitución de 1857, o una nueva, absolutamente nueva constitución. En el caso de Venezuela, por ejemplo, ellos hicieron de plano otra constitución. Están obligados, porque hasta donde entiendo, creo que ya está en el marco constitucional de alguna manera establecido lo que era el PAN allá y lo que era el PRI, se daban un sexenio uno, otro, así iban alternando. Y ya era un obstáculo absoluto. Porfirio Muñoz Ledo, lo hemos comentado, ha insistido en una nueva, absolutamente nueva constitución. Creo que él ha trabajado mucho un proyecto. Yo no estoy seguro, habría que ver el proyecto que tiene Porfirio. Porfirio sí es un revolucionario. Gracias. Pero no es un revolucionario radical, digamos que es un reformista. No lo digo con intento de descalificación. Él, por ejemplo, y estoy casi seguro que lo tiene en su propuesta, porque se dice fácil, pero hay que discutir cosas muy de fondo. El Poder Judicial hay que hacer otro. Ese Poder Judicial, eso no quiere decir que no haya jueces rescatables, pero como poder son impresentables. Bueno, la Corte le acaba de permitir al INE que determine que solo pongan 1/3 de casillas. Pues eso es infame. De ese tamaño está el Poder Judicial, y la Corte medio se lava la cara. Cualquiera que haya tenido que ver con un juez, con Poder Judicial, es una trituradora de carne y un espacio de corrupción monstruoso. Entonces, es evidente que el Poder Judicial hay que rehacerlo. Pero, por ejemplo, el Poder Ejecutivo, Porfirio le da la idea de un régimen parlamentario. ¿Cuál es la diferencia entre un régimen presidencialista y un régimen parlamentario? En el caso nuestro, el presidente lo elige el pueblo. En un régimen parlamentario puede haber presidente y primer ministro. Pero al presidente le dejan la labor que está haciendo, hagan de cuenta, Marcelo Ebrard,
toda la representación del Estado mexicano, las relaciones internacionales, la actividad parlamentaria, toda esa parte. Pero el gobierno no lo lleva a cabo el presidente de la República. Lo ejecuta, lo materializa el Parlamento a través de un primer ministro y de un gabinete elegido por el Parlamento. Europa tiene muchos gobiernos parlamentarios, Gran Bretaña, España, Alemania, yo creo que también, un número muy grande. Pero a mí se me paran los cabellos que me quedan cada que se plantea eso, porque pienso en el PRD. El PRD tuvo un régimen presidencialista, elegías al presidente y el presidente proponía a su Comité Ejecutivo Nacional, a su gabinete, pensando en el país. Y ahí como quiera iba. Y luego los grupos internos presionaron para hacer un tipo de parlamento, de gobierno parlamentario, el PRD. Entonces se elegía al presidente, pero el presidente no elegía a su comité, no proponía a su Comité Ejecutivo Nacional. A cada grupo, hagan de cuenta al PRI, a nivel nacional, hagan de cuenta que el presidente López Obrador tuviera que hacer gobierno con los partidos. Y entonces, ¿el PAN cuántos votos tuvo? Pues tanto, le tocan 3 secretarías. Y al PRI, ¿cuántos votos tuvo? Pues tantos, le toca una secretaría. Y a Morena, ¿cuántos votos tuvo? Pues tantos, le tocan 7 secretarías. Y al Verde, pues le puede tocar una por resto mayor, y al PT pues, le toca hacer la de portero, de Palacio Nacional, y así, ¿no? Y el PRD, nada, ni el saludo, no representa nada, ni movimiento paneaguado. No les alcanza para nada. Entonces repartes en cuotas. Y el problema, porque eso lo vivimos en el PRD, fue que no le hacían caso al presidente, sino los 3 del PAN iban y se ponían de acuerdo con Marco Cortés, con lo que era el Marco Cortés del PRD, ¿no? Y los 3 del PRI pues iban y se ponían de acuerdo con Alito, con los chuchos, por ejemplo. Y los de Morena pues se podían poner de acuerdo con el presidente López Obrador, pero si eran de grupos diferentes dentro de Morena, entonces tampoco le hacían caso al presidente, sino al que era el líder del grupo que las había propuesto. Entonces era un desmadre, pues era muy difícil. No había un gobierno verdadero, todo el tiempo andabas batallando, muy difícil. Entonces yo no comparto, pero eso se puede discutir en una Asamblea Nacional Constituyente, puede haber un sector que empuje que haya que hacer un régimen parlamentario, que hay que restarle poder al presidencialismo, todas estas cosas que se han planteado. Yo creo que hay que seguir con un régimen presidencialista. Si el compañero presidente, que es un presidente fuerte, batalla, le obstaculizan cosas, le ponen cualquier cantidad de dificultades. Imagínense si haces ahí un presidente ahí aguado que no tenga mayor poder. Si hay gente que piensa que el compañero presidente no está haciendo porque estaban acostumbrados a los presidentes antes que hacían lo que les daba la gana, porque el Congreso lo obedecía, porque el Poder Judicial lo obedecía, porque eran del mismo partido y porque además pues, era Dios sobre la tierra el presidente. Hoy no es así. Todavía que debilites más la figura presidencial sería un despropósito desde mi punto de vista. Aunque también humanamente es una carga enorme para una sola persona. Por eso el Ejecutivo tiene a todo el gobierno que él designa. Y ahora cada vez más pues, se fueron metiendo candados. Nosotros tenemos mayoría, afortunadamente. Pero el compañero presidente podría haber ganado la presidencia como fue en 2006 y no tener mayoría en la Cámara. Y ahora todos los funcionarios de Hacienda te los tienen que aprobar en la Cámara. Y podrían no aprobártelos si no se los das al PAN o al PRI que tuvieran el control de la Cámara. Hay muchas cosas por revisar y por discutir, porque uno piensa, pero hay muchísimos detalles y el demonio está en los detalles. Les he comentado que en Venezuela, por ejemplo, estaban de mareados planteando la segunda vuelta. Ya los hubieran madreado hace mucho, se hubieran metido la segunda vuelta. Fernando Serna. Buenas tardes, diputado. En su futuro gobierno, ¿cómo es la relación México-Estados Unidos? Disculpe la impertinencia, no hay ninguna impertinencia y te agradezco muchísimo tu generosa cooperación.
sería espléndida. Hay que tener muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos. Sería suicida pelearse con ellos. Eso no quiere decir que tú vas a hacerles los mandados, que vas a hacer su tapete, que no vas a defender los intereses del pueblo. Hay que fortalecer al INE, de acuerdo, pero no a ese INE, Juan Valtierra. O sea, no atacarlo. Pues si deciden no poner las casillas, si están saboteando, si es un árbitro no vendido, es un árbitro que juega con el equipo de la oposición. No, ¿cómo vas a fortalecer? Tienes que fortalecer a un INE que sea un árbitro imparcial, que sea gente con prestigio para que tengan un prestigio que perder si hacen tonterías. ¿Qué prestigio tiene Ciro Murayama? Ninguno. Por eso puede hacer todas las canalladas que quiera y no le preocupa nada porque no tiene ningún prestigio que perder. Parto de que es de buena fe tu pregunta, Juan Vallarta, pero no seas ingenuo. La ingenuidad cambia de nombre después de determinada edad y nosotros no estamos atacando al INE, le estamos exigiendo que haga su tarea. Bernardo Pérez, es como si ves que los jueces venden amparos, meten a la cárcel a quien no les da dinero para que la sentencia salga en favor de los que les dan dinero y nosotros critiquemos eso y digas, no ataques al Poder Judicial. No, eso no es atacar al Poder Judicial. No estamos atacando a Carmen Aristegui. Es cuando le respondes a sus campañas insidiosas y miserables. Lo que estás haciendo es responderle, no estás atacando, por favor. Hoy una periodista que ni siquiera quiero decir su nombre, saca un artículo en el Reforma para seguir con las intrigas, igual que el de los chocolates Rocío, ¿no? Plantean una cosa y de ahí la estiran e infieren. Esto es deducen, esto es sacan por los pelos la conclusión y siguen insistiendo que Juan Ramón López Beltrán es corrupto cuando él no es funcionario y no hay, ya dieron el siguiente paso, porque tú les dices, oye, no es funcionario. Es que dieron contratos a la compañía donde trabaja su mujer para eso. Falso. La propia empresa ha salido a desmentirlos, pero inclusive de la propiedad de la casa, que nunca ha sido de la empresa. Pero les vale madre. Entonces, cuando tú estás, es como si tú atacas al PAN. No, yo no ataco al PAN. Los paneaguados los pongo en su lugar, que es diferente. Exhibo sus mentiras. Pongo en evidencia su falsedad, su inconsistencia, su traición al pueblo, pero yo no estoy atacando. Los combato en todo caso, pero en la batalla política, no en la intención de la descalificación y el denuesto. La intriga, como lo dije esta semana en el Parlamento Abierto ahí con Carlos Salazar Lomelín, yo no miento. Yo puedo usar adjetivos muy duros, pero cuando digo que alguien roba es porque lo estoy demostrando, como fue el caso de García Luna. Dije, tú estás vinculado al Chapo Guzmán. Los números no engañaban. Del 100% de detenidos había 1 o 2 del grupo del Chapo. Y dije, tu patrón, el usurpador de Calderón también, iban a acabar en la cárcel. Y decían que yo les faltaba el respeto, que los atacaba. Al que hoy todo el mundo conoce como saco de pus, con una arrogancia y prepotencia que iba a la Cámara a provocar. Él quería acabar con los derechos de los trabajadores y lo lograron cuando salimos nosotros. En la nueva legislatura de 2012-2015, 62ª, antes de que entrara Peña, el usurpador de Calderón hizo la tarea de hacer la reforma laboral haciendo legal el outsourcing, o dicho de otra manera, el despojar de todo derecho laboral a las trabajadoras y trabajadores del país. Pues cuando yo confrontaba a Lozano, pues no lo estaba atacando, estaba poniendo en evidencia lo que es. Vamos a ver, vamos muy bien de tiempo, 44 minutos, el INE y un presidente en común acuerdo. Pues no, o sea, el INE puede no estar de acuerdo. Noroña es mi gallo, Eduardo Gutiérrez. Ahorita les voy a decir algo que me dijeron acá en la Cuauhtémoc hace rato y me gustó mucho. No tiene por qué estar de acuerdo el INE con el compañero presidente o con el presidente en turno, José Pérez. Por favor, checar las concesiones mineras. Esas hay que echarlas atrás. Concesiones primero con C, la tercera, la primera es con C, obvio, la segunda con C y la última es con S.
Canadá tiene todo territorio nacional, empresas canadienses. La reforma constitucional en materia eléctrica les respeta, a excepción del litio. Pero sí es un tema las concesiones mineras. Hay que revisar eso. Bueno, la Asamblea Nacional Constituyente. Tiene que ser un poder así del pueblo, porque además la constitución que haga esa Asamblea Nacional Constituyente no queda. Se pone a votación del pueblo, no es un cheque en blanco para nadie. Se pone a votación del pueblo y el pueblo decide si se queda o no. Es un proceso de discusión democrática desde abajo para plantear el marco constitucional que el país necesita y para recuperar todo lo que es del pueblo y ponerlo al servicio del pueblo, como las concesiones mineras. Es que hay inversión, ¿qué tal? Bueno, veamos, otra vez no nos roben, porque puede llegar a acuerdos de que sigan, pero que paguen los impuestos y que dejen de hacer el daño ambiental que están haciendo y que paguen buenos salarios y que haya un contrato colectivo de trabajo. O sea, cambiar las condiciones, ¿no? No puede ser que sigamos en estas bárbaras condiciones de expolio, como lo dije esta semana en el Parlamento Abierto. La próxima semana hay 2 parlamentos abiertos. Yo quería ir el 9 de febrero, que es el aniversario, creo, del ejército. Va a ser en Coahuila, va a haber sesión, no voy a poder ir. O creo que no hay sesión, pero hay parlamento abierto. Entonces el problema, estoy viendo si alcanzo a regresar. Y hay también otra celebración por las Fuerzas Armadas en Santa Lucía. Estoy viendo a cuáles voy, porque hay 2 sesiones de la Cámara, miércoles y jueves. Es más, es miércoles y jueves las sesiones. Hay 2 sesiones y hay 2 parlamentos abiertos en Jucopo, que yo los cubro totalmente. Entonces, vamos a ver. Sigo valorando si me voy ahorita a Zitácuaro. No es probable que sí, pues es temprano. Me voy a Zitácuaro a dormir ahí. Mañana estoy en Ciudad Hidalgo. ¿Dónde es en Ciudad Hidalgo el evento? 11 de la mañana. Es con jóvenes. Ahí voy a estar puntualísimo porque, reitero, es probable que me vaya ahorita y entonces pues, dormiré allá tranquilazo y... En el Salón Jardín Primavera. Salón Jardín Primavera, Ciudad Hidalgo, 11 de la mañana. Entiendo que es de entrada libre. Y a las 4 estoy en Zitácuaro, era en la plaza principal, se la prohibieron a la diputada federal Mari Carmen Bernal. A las 4 vamos a estar en... ¿Tienes el domicilio? No, a mí ni me han avisado que la... Sí, se pasó a su oficina. Bueno, pues ahí vamos a estar. Ahí vamos a estar mañana. También una de las razones por las que me quiero ir hoy es que mañana tengo que regresar. Y está pesado, 3 horas de ida y 3 de regreso. Porque quiero estar el lunes en un evento que nos está invitando la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum con la policía. Una entrega de reconocimientos o algo así. Vamos a ver las efemérides de hoy, porque ya se nos acabó el tiempo. El PRIAN sí que eligió a todos los consejeros del INE, sí, se los repartieron. No sé qué lo... Exacto, nosotros elegimos 4 consejeros la pasada legislatura. Ahí nos pasamos de bobos, porque la ingenuidad cambia de nombre, como ya dije. Los únicos que nos plantamos duro fue Reginaldo Sandoval y yo. Ahí Mario Delgado le dio a este hombre, un priista, que fue Procurador General de la República y ha estado cada vez más descarado en contra nuestra, Diego Valadez. No, le dio todo. Estuvieron diciendo que Ackerman iba a decidir, los consejeros lo arrinconaron, lo madrearon, y hasta una periodista de La Jornada se alió con los grupos estos de la derecha y nos mandaron esas quintetas que eran pura gente. Pues ahí están. Los 4, vean, hay alguno de repente medio se salva, pero muy mal. La verdad es que dijeron que
queríamos tomar el control del INE y nosotros de bobos ahí dejamos que pusieran a puros de la derecha. Salvo alguna excepción. 5 de febrero, bueno, ya hablamos de la principal. El que diga que alguien está corrompido debe mostrar evidencia, de lo contrario solo repite lo que dicen los hocicones, dice Juan Valtierra. Bueno, en el caso del INE, lo que es evidente es su falta de respeto a la ley. Cobran casi triple, 3 veces arriba que el compañero presidente. Tienen gastos suntuarios bárbaros de vehículos, de alimentos, de celulares, de oficinas, de cualquier cantidad de necedades. Es un escándalo. El gobierno nuestro les demostró que podían ahorrar 3,000 millones de pesos. Y la parcialidad de Lorenzo Córdoba es evidente, fue a la plenaria de Acción Nacional. Entonces parece que Valtierra ya anda perdido en el mejor de los casos. Pues aquí el maestro Posadas, no sé maestro de qué sea, porque escribe espantoso. Bueno, al enos, yo creo que es al menos, rectificas, es ejor el diálogo. Ya tengo la dirección. Sin embargo, ni contesta Noroña. Pues, ¿qué contestas a eso? Ya tengo la dirección. A ver, ¿cuál es? General Pueblita. General Pueblita. Sur 69. Sur 69. Colonia El Moral en Zitácuaro. Colonia El Moral en Zitácuaro, mañana a las 4 de la tarde. Entonces, maestro de su casa, sí, ni maestro, ¿no? Porque ojalá, esos son chingones. En Sinaloa los productores de alimentos se abocaron a las coberturas en la bolsa de valores y ya no están sembrando nada. Qué terrible, qué terrible. Ha de ser maestro de nocturna. No, pues si fuera maestro de nocturna sería muy bueno. Ya con Harley Davidson también, dice aquí Alex, quién sabe qué traen. El INE se cree el cuarto. Pues no, hombre, se cree el poder de poderes por encima de todos. Ojalá se creyera el cuarto poder. Pipo Díaz y Lorenzo León están viendo el video. Para los que quieren pluris por ahorrar, es como amputarse un pie para ahorrar un zapato. Exacto, no abonemos a la despolitización. Chingón, Tony, casi 40. ¡Qué contundente argumento! Los que quieren quitar los pluris para ahorrar es como cortarse un pie para ahorrarse un zapato. Chingón el argumento, demoledor. Salomón Morales, señores, si digo mentiras, díganme, apoyo las entidades del presidente, el fuero, el dinero a los partidos, los promedios se quitaron. No se han quitado ni se van a quitar. Espérense a ver si apoya lo de la Guardia. Salomón, eres un intrigante. Primero, el fuero es una necedad quitarlo. Si le hubiéramos quitado el fuero al compañero presidente, ve lo que dicen de sus hijos. Lo dicen de él y ya lo hubieran metido a la cárcel por no tener fuero. Tú eres un hombre que ha sido comido el seso por la despolitización de la derecha. Y te niegas a escuchar los argumentos, porque yo me planté muy duro para que no se quitara el fuero y afortunadamente no se quitó, porque ya nos hubieran tirado al compañero presidente. Es una necedad. El dinero a los partidos no se va a quitar. Lo que el compañero presidente propone es disminuirlo a la mitad. Y nosotros propusimos disminuirlo al 60%. ¿Cuál es nuestra diferencia? Que Morena quiere dejarlo conforme al viejo régimen y darle más dinero a quien más votos tuvo. Y nosotros estamos en la posición de la izquierda de toda la vida, que es parejo para todos los partidos para que el dinero no sea el que resuelva. Los plurinominales, ya lo acaba de decir muy bien, compañero. Quieren ahorrar dinero, se van a cortar un pie para ahorrarse un zapato o los dos para no comprar zapatos. Eres un intrigante. Ahí está, tono casi 40. Ya te pusiste quieto allá al Salomón Morales, que es, en el mejor de los casos, ignorante, pero me parece que es evidente su mala fe. Y además, Salomón Morales, que seguro no entra nunca, ahora no se oye fuerte, dice el compañero Noroña, pues está. A lo mejor esta no sonó a la hora que lo puse, no sé si está mal el sonido. Saludos desde Mérida, Reforma Electoral. José Góngora, esa hay que hacerla. Ahora que nos reunimos con el compañero
secretario de la Defensa, general Crescencio Sandoval, justo comenté el tema de ahí con mucha lealtad, pues yo no me ando escondiendo. Yo dije, no tienes que donar nada, Hortensia Olvera, no tienes que donar nada. Quien quiere apoya económicamente. Sí, en YouTube se oye muy bien. No tengo duda porque acaso no se suena cuando se conecta. A veces no suena y tengo que checar a ver qué pasa con alguno de los audífonos, pero díganme si se oye bien. El sonido está muy bien, diputada, está. Entonces, alguien trae más bien problemas con su equipo. Noroña, mi gallo, ya se me había olvidado decirles. Dice el compañero hoy ahí en la reunión de la Cuauhtémoc, pues para algunos no será su gallo, pero de que es el gallo más rojo, ese es Noroña. Sí tengo eso. No, yo no creo que no lo tengas, pero te lo han comido. Y creo que soy más coherente y no incoherente como tú lleva acento. Aunque pongas mayúsculas, lleva acento. Y no, si eres un mente débil. Porque toda la agenda de la derecha, eso que tú ahí planteas, lo plantea Ferriz de Con. Ahí, compañero presidente ha dicho, pues es que lo que la gente exige, los sentimientos de la nación, por eso el compañero presidente lo ha retomado. Pero él no se ha plantado a explicarle a la gente, yo sí, porque es un error. Esa es la agenda de la derecha, desaparecer los pluris. Hoy piensan que van a tener siempre la mayoría. Se les olvida que la inmensa mayoría de los diputados de Morena en la pasada legislatura, no en la pasada, la de 2015-2018, eran pluris. Se les olvida que el PAN empezó con representación proporcional. Se les olvida que, lee los artículos de Oquip Espadas, de consejero electoral, que en eso está clarísimo. Él demuestra cómo un tercio del electorado decidiría a los diputados. A ver, un distrito, el mío, el 4, Iztapalapa, yo gano con el 56% de los votos. Y el 46% que no votó por mí no tiene representación. ¿Se queda sin nada? Pues me parece una bestialidad. ¿Qué tiene eso de democrático? Yo gané con el 56% de los votos, pero el 44% no votó por mí. Esos no deben tener ninguna representación. Se chingan, yo soy su representante. Cuando estás hablando del Parlamento, no estás hablando de la presidencia. La presidencia se entiende que se decide por votos de manera absoluta. Pero el Congreso, que es la representación plural del pueblo, ¿por qué un número tan alto como el 44%? Y hay veces que ganas con el 30% de los votos. Yo gané con mayoría absoluta. Pero antes de nosotros, los del PRI y el PAN ganaban con el 20, con el 25, con el 30% de los votos. Y se quedan con todo. Y el 70% del electorado no va a tener representación. No quieres escuchar argumentos. Efectivamente tienes eso y te lo han comido y no tienes interés de escuchar los argumentos. Un día como hoy de 1857 se crean los estados de Colima, Tlaxcala y Aguascalientes. El Congreso mexicano jura la Constitución política también un día como hoy. Hoy se celebran las dos constituciones y esto se ha olvidado. Que también un 5 de febrero se juró la Constitución que rige el país, la de 1857. En 1917 se erige el Estado de Nayarit. Venustiano Carranza promulga la primera Constitución política. En 1967 muere en Santiago de Chile la gran Violeta Parra, artista revolucionaria quien fue una de las más importantes folcloristas latinoamericanas, autora entre otras canciones de Gracias a la Vida. Y obvio, hoy es el Día de la Constitución por doble razón, la del 57 y la de 1917. Ya no sale Facundo en el programa, quién sabe qué hablan acá. Nos vemos porque, ídolo, en la Asamblea del 17 no se tomó en cuenta a los verdaderos caudillos representantes de la Revolución, Villa y Zapata. ¿Usted qué opina de eso? Emanuel Esaú, no se les tomó en cuenta porque habían sido derrotados. En el caso, Zapata todavía estaba vivo, lo asesinaron en el 19. Ellos fueron tomados en la Convención de Aguascalientes. Y ya lo dije aquí al principio, a lo mejor entraste tarde, Saúl.
o dentro de lo mucho que dije, se perdió. El constituyente del 17 fue una asamblea constitucionalista, esto es, de los revolucionarios que apoyaron a Venustiano Carranza. Nadie que no haya estado en el lado triunfador de la revolución estuvo en el constituyente del 17, que fue el caso de Zapata y de Villa. Mauricio Quintero, ¿para qué le dan tanto vuelo al Salomón, al Salmamón Meorales? Es que me tocó y en suerte, o le tocó en suerte a él, que viera yo dos de sus comentarios, que tampoco es muy común. Monreal vive en un mundo de fantasías. Su traidor dice que van a dar la candidatura, jajaja. Javier, me parece muy desafortunado. Lo leí tu comentario, pero me parece muy desafortunado. Primero, él tiene derecho a buscar ser candidato y si quiere ser candidato, pues ni modo que diga que va a perder, pues busca ser el candidato. Y está en su derecho y es un compañero. Está como el Cuadri, Salomón Moranda, ahora sí ya lo jodieron. Amelia Lariz, lo mataste. Salomón Cuadri Morales. Saludos desde Tlaquepaque, el gran Tlaquepaque, Noroña 2004-2030, futuro presidente chingón, el terror de la mafia al poder, dice Cron Feder Watson. Nos vemos, porque si voy a agarrar camino, Pinspa en Aguados, todo lo tergiversan con V, mienten, de no están, es verbo irregular. Lo malo, te roban todo hasta la conciencia. Pues sí, saludos, dice Iztapalapa, larga vida al pueblo Iztapalapa, Macario López, que es, gracias a él, he sido 3 veces diputado federal, esta es la tercera. Nos vemos mañana. Mañana estaré transmitiendo desde Zitácuaro, Michoacán. No era la tierra de mi padre, pero casi fue su tierra adoptiva porque él vivió el grueso de su vida en Zitácuaro, Rodolfo Fernández Álvarez. Él nació en Tangancícuaro, que es muy bonito. Y Zitácuaro es muy bonito también. Pero como tuvo desarrollo económico, se cargaron el pueblo tradicional. Hay zonas muy bellas ahí. Nos vemos mañana. Vamos a ver cuántos entraron acá. Ya no agradecí. Sí agradecí las cooperaciones. 10,258. Aunque hoy no dije de qué monto había sido, porque luego arden los derechosos por ver las buenas cooperaciones. Ay, caray, ya se vino abajo. Quiero tomar la foto. Ahí está. Nos vemos. ¿Qué estoy haciendo?